ya fisiopatológica y después tenemos la enfermedad. Entonces, esto prácticamente es el resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que es la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, la insuficiencia respiratoria decíamos que teníamos... ¿Cuál faltaría acá? A ver, son 5. ¿Cuál faltaría? Desequilibrio BQ, cortocircuito, alteración de visión, hipoventilación. ¿Cuál es? Está acá. Alteración de la difusión. ¿Está bien? Acá está. Hipoventilación, cortocircuito. ¿Cuál faltaría? La de altura, ¿cómo es? ¿Cuál? No, la disminución de qué? De la presión parcial de oxígeno, ¿no? Son 5, acuérdense, ¿ya? De todas estas, chicos, la única que de inicio eleva el CO2 es la de hipoventilación, ¿ya? Entonces, en resumen, si a ustedes le ponen un caso clínico y ven el CO2 aumentado, que el CO2 aumentado tiene varias traducciones, ¿no? Es una hipercapnia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Es una acidosis respiratoria, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo, sino que la confusión ahí es que les cambien el nombre. Tal vez yo me aprendí muy bien que es porque aumentó el CO2, pero si me ponen hipercapnia, me mareo, ¿no? O si me ponen acidosis respiratoria, me mareo. Es lo mismo, sino que se les pueden cambiar la idea. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, de todas como ustedes ven, la que va a producir como insuficiencia respiratoria es la hipoventilación. Y esta es llamada como insuficiencia respiratoria tipo 2. La que eleva el CO2 es la tipo 2. ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? ¿Ya? Ya. Y la tipo 1 es la que produce hipoxemia. Hipoxemia. La tipo 1 es hipoxemia y puede haber mixta, es decir, hipoxemia con aumento del CO2. Tipo mixta, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. Como ustedes ven, todas las demás afectan el CO2. Afectan el oxígeno. Afectan el oxígeno, ¿no? La presión arterial de oxígeno. ¿Ya, chicos? Acá, a ver, chicos, hablamos la semana pasada, para recordar. Este punto sí es clave para el entendimiento de toda la fisiopatología. ¿Cuál es el principal? A ver, si a nosotros nos falta el oxígeno, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo fisiológicamente? A ver, pónganse ustedes que nos da una neumonía, ¿ya? Empezamos a desaturar. Empezamos a tener falta de oxígeno. ¿Cuál es lo primero que va a hacer nuestro cuerpo? ¿O qué es lo que hace? Muy bien. Empezamos a hacer hiperventilación o taquicardia, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? Porque el principal reflejo de nosotros es que los sensores periféricos, ¿no? Es decir, los sensores que son generalmente no de la parte carotidia, lo que va a sensar es que ¿qué le va a decir el cuerpo? Oye, te está faltando CO2. ¿Y qué va a hacer la parte? Va a ir la señal, ¿no? Por vías nerviosas hasta la parte del bulbo y le va a decir, respira más rápido, ¿no? Respira más rápido, ¿no? Entonces, esa es de alguna forma la expresión principal que vamos a tener porque hacemos taquipnia cuando tenemos disminución de CO2. Es por la estimulación que produce en la parte de los sensores periféricos para estimular. Entonces, el principal estimulante para hacer taquipnia en insuficiencia respiratoria en la parte periférica es el oxígeno. Y en la parte central no es el oxígeno. Porque el oxígeno no difunde rápidamente. Lo que resulta exactamente mejor difusión del CO2. Entonces, el CO2 es el que va a estimular. Entonces, cuando yo aumenta mi CO2 en la parte central, es decir, en la parte vulvar, va a llegar la señal y ahí vamos a hacer taquipnia. Entonces, el principal estimulador periférico es el oxígeno y el principal estimulador central es el CO2. ¿Ya? Esa es la idea que deben quedar de esta. ¿Qué otra cosita más? Que como ustedes ven dice normal o disminuido, ¿no? Porque finalmente, si nosotros hiperventilamos, ¿qué va a pasar con el CO2? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si hiperventilo. Va a disminuir, claro. Entonces, como ustedes ven, ¿qué va a pasar? Va a estar normal o disminuido. Pero finalmente, cuando ya es un cuadro claudicante, si es una insuficiencia respiratoria marcada y el paciente ya no puede respirar, finalmente ya también va a empezar a afectarse los CO2. Porque, a ver, nuestros músculos estamos con una taquipnia de 30 durante 2 horas. ¿Se cansarán los músculos o no? Claro. Y si se cansa el músculo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es importante el músculo para la respiración? Los músculos, en general. ¿Para qué es importante? ¿Para la inspiración o la expiración? Para la inspiración. La expiración es un efecto pasivo. La inspiración es un efecto activo.
No, lógico, hay músculos expiratorios, es verdad, pero la mayoría de músculos, por ejemplo, el diafragma es expiratorio, ¿no? Lo cual los intercostales, internos o externos, son los que son más importantes para la inspiración. Los externos son inspiración. Inspiración externos, expiración interna, al revés, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, de acuerdo a eso, finalmente lo que ustedes tienen que entender, ¿no? Es que el músculo se va a cansar y va a empezar a retener CO2, porque se va a comportar como una insuficiencia respiratoria CO2. Acuérdense, para que yo ventile necesito mi cerebro, la transmisión nerviosa, que llegue a la placa mioneural, ¿no? Finalmente que esta placa mioneural llegue al músculo, contrae, que la caja torácica esté bien, ¿no? Si no, no respiramos. Es decir, no solamente es el pulmón, es todo el sistema respiratorio, ¿no? ¿Ya, chicos? Y por último, es el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Como dice acá, ¿no? Gradiente alveolo arterial de oxígeno. Es una resta en la cual medimos el gradiente alveolar menos el gradiente, ¿no?, alveolar de oxígeno menos el gradiente arterial de oxígeno. Ya la fórmula es larguísima, chicos. ¿Ya? Ya voy a decir al doctor Baraje por esta oportunidad, no pregunte sobre esa fórmula. ¿Ya? Le voy a decir, ojalá que me haga. ¿Ya? Pero, ¿qué traduce la gradiente? Es decir, todos los AGAs que ustedes cuando sean internos le van a llevar el AGA y le van a ver el gradiente. ¿El gradiente qué traduce? Generalmente que cuando tengo insuficiencia respiratoria y está normal, es que la insuficiencia respiratoria no es por una causa pulmonar, sino extrapulmonar. Ya. La hipoventilación dijimos que la principal causa son extrapulmonares, neurológicas, mioneurales, desmielinizantes, de la caja torácica, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo creen que va a estar el gradiente acá? Normal, porque en algún momento hemos dicho que está alterado la parte respiratoria. No, es la parte extrarrespiratoria, extrapulmonar. Extrapulmonar. En cambio, en las demás sí está alterado el gradiente, porque un ejemplo de alteración de la difusión que dijimos, la fibrosis pulmonar, por ejemplo, ¿no? Una alteración del cortocircuito que dijimos, lo más frecuente es el CHAP, claro. Pero ¿cuál es la enfermedad más frecuente? La neumonía. Y el desequilibrio BQ, ¿cuál dijimos que era lo más importante? El tromboembolismo pulmonar, ¿no? El embolismo pulmonar. ¿Ya, chicos? Entonces, esto, chicos, es la clave para poder entenderlo. Si este cuadrito, por ejemplo, es el... No descarto que vayan a venir 2 o 3 preguntas de este cuadro. No como viene el cuadro, ¿no? Sino como casos clínicos para que ustedes interpreten probablemente qué tipo de mecanismo de alteración fisiopatológica sea. ¿Ya? Entonces tienen que... A ver, para entender este cuadro, chicos, no es aprendérmelo de memoria, sino entender la fisiología y la fisiopatología, lo que estamos explicando. ¿Ya? Muy bien. Pregunta, ¿ha quedado claro? ¿Sí? Okay. ¿Revisaron alguna pregunta de este tipo como el doctor Vargas? No. Muy bien, entonces miren. Si yo tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, puede ser con hipercapnia y sin hipercapnia. ¿Ya? ¿Hipercapnia es traducción de qué? Aumento del CO2. A ver, otro sinónimo. Acidosis respiratoria. Otro sinónimo. Hipoventilación. Otro sinónimo. Insuficiencia respiratoria tipo 2. Miren, ya tienen varias ideas, ¿no? Es lo mismo, sino que te cambian el nombre. Entonces, si te ponen, porque son unos capos, pero no saben que esto también traduce acidosis respiratoria, estamos mal. Ustedes no van a entender la pregunta. Ok, entonces, con hipercapnia, dijimos parénquima pulmonar sano. ¿Cuáles serían, en este caso? Todo lo que hemos aprendido, ¿no? Intoxicación por sedantes, enfermedades neuromusculares, el ejemplo, ¿no? Intoxicación por benzodiazepinas o opioides, ¿no? Enfermedades neuromusculares, enfermedades, ¿cuál? Miastenia gravis. Síndrome de apnea obstructiva del sueño, también dijimos, ¿no? Obstrucción vía aérea principal, ¿no? En este caso, la obstrucción de ¿qué? De la tráquea, ¿no? De la tráquea y la parte de la laringe superioral. Parénquima pulmonar patológico. EPOC y asma grave. Como les decía, generalmente los pacientes va a ser en la parte inicial, no en la parte final. Generalmente cuando ya están cansados o ya de alguna forma el paciente empieza a retener el CO2. Porque acuérdense, a ver, ¿cuál es más difusible? ¿El CO2 o el oxígeno? El CO2. Es 20-1, acuérdense. No creo que pregunten eso, pero bien, de las dos. 20-1, ¿sí? Yo elimino 20 CO2 y elimino oxígeno. Es más fácil eliminar el CO2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a claudicar la parte respiratoria, empiezo a tener insuficiencia respiratoria, no respiro, mis músculos se cansan, va a empezar a retener ese CO2, porque es más fácil es decir, esto debería ser de eliminarse. Por eso que cuando hay insuficiencia respiratoria, lo primero que cae es el CO2 o el oxígeno. Si no es por hipoventilación, por las otras causas. ¿Cuál es? El oxígeno, porque es menos difusible. ¿Me entiendes? Sí.
El oxígeno es menos difusible, entonces se va a eliminar rápido. En cambio el CO2 no. El CO2, a pesar que se está acumulando, va a empezar a salir, a pesar que se está acumulando, ¿no? ¿Se entiende, no? Es decir, tengo oxígeno y tengo una insuficiencia respiratoria. ¿Se está eliminando el oxígeno? Sí, pero también está aumentando el CO2, ¿no? Es decir, las dos cosas están produciéndose, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Este CO2 que está aumentando, como es rápidamente difusible, está saliendo, ¿sí o no? Entonces finalmente no se está acumulando. Pero el oxígeno sí, el oxígeno no es rápidamente difusible, va cayendo. Pero en algún momento ya el músculo se cansa y va a empezar también a retener CO2. Entonces la fase final de retención de CO2, la parte de retención de CO2 ya es final, en la insuficiencia respiratoria tipo 1. En la tipo 2 sí, es el inicial. Y esto es generalmente el EPOC y el asma. Sin hipercambio, ¿no? Sin hipercambio. Enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá con y sin hipercambio, ¿no? Lo que les decía, ¿no? EPOC, asma agudo, bronquiolitis, enfermedades intersticiales, ¿no? Sin hipercapnia, enfermedades pulmonares agudas, localizadas, neumonía, tromboembolismo pulmonar, y difusas, ¿no? Edema pulmonar cardíogénico y síndrome de dificultad, ¿no? Síndrome del sistema respiratorio agudo, perdón, ¿no? Entonces, estos chicos también, ¿no? No creo que haya algún cuadrito de esto, pero la idea es que más o menos se entienda, ¿no? La parte de la hipercapnia o sin hipercapnia, ¿no? Acá miren, otro cuadrito más. IRA, ¿no? Criterios clínicos, ¿no? A ver, si yo tengo una gasometría y sale la presión arterial de oxígeno en más de 60, ¿sería insuficiencia respiratoria o no? No, pero si está entre 80 y 60, ¿qué sería? Hipoxemia, y también es grave, ¿sí? Lógico, no es IRA, pero puede ser hipoxemia. Hipoxemia. Acuérdense, ¿esto con cuánto está relacionado según la curva de disociación de la hemoglobina? Una saturación o una presión arterial de oxígeno de 60, ¿con cuánto de saturación está relacionado? ¿Con cuánto? 90. Eso, chicos, es claro, ¿ya? Es decir, en traducción, la parte práctica, si yo le pongo un pulsosímetro al paciente y tiene 90 de saturación, yo puedo decir que probablemente, mientras no tenga un AGA, tiene una presión arterial de oxígeno de 60. ¿Ya, chicos? Lógico. ¿Puedo decir que tiene insuficiencia respiratoria? No. Solamente que está, ¿no? Probablemente tenga hipoxemia, porque eso es lo que yo quiero demostrar con el AGA. Insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? PCO2 normal o bajo. Ya. PCO2 alto. ¿Cómo le llamamos a esto? Tipo 2, ¿sí o no? Ok. Mi gradiente alveolar. Si mi gradiente alveolar tengo PCO2 alta, pero mi gradiente está normal, ¿qué sería? Extra pulmonar. Bien, ya lo hemos aprendido, ¿ah? Si tengo la presión alveolar normal, ¿qué sería? Pulmonar, ¿sí o no? Pulmonar. Acá están todas las otras causas. Todas las otras causas, ¿no? Pero acuérdense que esto no es agudo, generalmente es la parte final de la insuficiencia respiratoria tipo 1. PCO2 normal o baja. Radiografía de tórax, pulmones claros, broncoespasmo, EPOC, tromboembolismo, ¿no? Y opacidades localizadas, neumonía, telectasia. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es otra forma de poder entender la fisiopatología. Ya que es importante acá cómo está mi PO2 y cómo está mi PCO2. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esto? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, bien. Si hay dudas, chicos, me preguntan, ¿ah? Para explicarlo más detenidamente. Ya lo hemos explicado, pero estamos avanzando. Acá, por ejemplo, a ver, las causas ya en sí de enfermedades, ¿no? Cortocircuito. En un infarto, ¿por qué habrá cortocircuito, chicos, entonces? Oxígeno. ¿Por qué? Acuérdense. A ver, tengo mi corazón. No puede bombear. No puede bombear. ¿Ya? Esto es más un ritmo. No puede bombear. Ok. Tengo un shock cardiogénico. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber buena ventilación? No, ¿va a haber buena oxigenación, perdón? ¿Sí o no? ¿Va a llegar buen oxígeno? Sí, claro. Porque el problema no es la oxigenación. Oxígeno normal. ¿Pero qué? ¿Va a llegar buena perfusión? No, así es. Entonces, vamos a tener acá, mira, esta es alveolo. Alveolo 1, alveolo 2, alveolo 3, alveolo 4, alveolo 5, alveolo 6, alveolo 7. Todos los alveolos van a estar llenos de oxígeno. Ya, ¿pero van a poder hacer el intercambio? No,
Porque finalmente lo poco que llegue, ¿no? Porque está en shock, el paciente no va a tener buen volumen, lo poco que llegue se oxigenará 1, y los demás van a pasar como sangre venosa. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esto es el famoso CHU. ¿Ya? El CHU. ¿Ya? Entonces, ¿por qué en un infarto o en un shock se produce insuficiencia respiratoria? ¿Es por qué? La etiología es por un CHU. ¿Sí? Infarto, insuficiencia ventricular, valvulopatía. Valvulopatía. Igual en la sepsis, en un shock séptico es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? El problema no es ventilatorio, mientras no haya problema pulmonar, ¿no? Pero si es una neumonía, sí, pues, ¿no? Si es un shock séptico por una neumonía, sí, porque vamos a tener ahí diferente, ¿no? Diferente. Pero si no, digamos que sea por otra etiología. Finalmente acá lo que vamos a tener es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un shock séptico, lo mismo, ¿no? ¿Va a haber buena ventilación? Sí, pero va a llegar poca perfusión pulmonar. Finalmente se va a producir un shock, ¿no? Sepsis, aspiración, traumatismo, pancreatitis, ¿no? Lo mismo esto produce HARS, ¿no? Que son neumonía, que ya lo habíamos conversado como una causa frecuente, ¿no? Desequilibrio por ventilación por perfusión, que dijimos acá el problema, más frecuente era el, ¿cuál? El tromboembolismo pulmonar, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Acuérdense. A ver, chicos, ventilación, perfusión, para repasar. Muy bien. A ver. Explicamos la semana pasada que fisiológicamente la ventilación y la perfusión, ¿dónde es mayor? ¿En el ápice o en la base? En la base. No, eso es normal. Eso es lo normal. Acá no puede haber ninguna alteración. ¿No? Pero ¿qué pasa? Ventilación, perfusión. Si yo tengo 0 acá de ventilación, ¿cómo saldrá esto? Así tengo acá 10. ¿Cuál será la relación? 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si se me altera la ventilación, ¿cómo creen que va a ser mi relación? ¿Mayor o menor de 0? Menor de 0, ¿cierto? Acá decimos menor de 1. En cambio, si tengo buena ventilación, pero el problema es en la perfusión, acá digamos, tengo 10. Entendamos, ¿ya? Y acá la ventilación tengo 0. ¿Cuánto sería la relación acá? 10, ¿sí o no? Esto va a ser siempre mayor de 1. En resumen, cuando se altera la ventilación-perfusión, y la alteración es ¿cuál? La ventilación siempre va a ser menor de 1. Si se altera la perfusión, siempre va a ser mayor de 1. ¿Ya? Pregunta de examen, chicos. ¿Ah? Pregunta de examen. Esto es clave. ¿Sí? ¿Me entendió? Otra vez. Ventilación, perfusión. ¿Cuál es su matemática simple? Si yo tengo acá 0 en la parte superior, ¿cómo va a ser siempre esto? Así tengo acá 100. 0. Y si yo acá tengo 10 sobre 0 o sobre 1, ¿cuánto sería? A ver, sobre 1, lo ponemos fácil. ¿Cuánto sería? Igual, 10, siempre va a ser mayor de 10. Entonces, cuando se altera la relación ventilación-perfusión y la alteración es por la ventilación, siempre va a ser menor de 1. Y si se altera la ventilación-perfusión, pero el tema es ¿por qué? Por la perfusión, siempre va a ser mayor de 1. ¿Ya, chicos? Esto es importante, porque ahí les van a poner casos clínicos, ¿no? Casos clínicos, ¿ya? Entonces, esto, chicos, también acá es para poder entender, ¿ya? Vamos a la insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Cuál dijimos? EPOC, fiebre, sepsis. Pero en la parte final, ¿no? Y todo lo que hemos conversado, miren. ¿No? Acá estaba Sotelo, nos decía, ¿no? La esclerosis lateral, ¿no? Es que va a ser neurólogo, y de Ambarré, todas las enfermedades que hemos conversado, ¿no? ¿Ya? Con pulmones normales. Entonces, a ver, ¿cómo creen que estaría mi gradiente alveolar arterial acá? ¿Normal o elevado? En estas causas. En EPOC, en asma, fibrosis pulmonar aumentada. ¿Cómo creen que va a ser, cómo estaría mi gradiente alveolar arterial en esta caso? Normal. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué acá normal y acá alterado? ¿Por qué acá alterado y acá normal? ¿Por qué? Porque acá está afectado el pulmón y acá es extrapulmonar. Ya, muy bien. Ya somos unos capos en eso. Vamos a ver. Disnea, que ya lo abrimos por qué, la taquipnia, ¿no? Entonces, siempre, chicos, el diagnóstico es gasométrico, ya les dije, ¿no? Siempre es gasométrico, ¿no? Imagen, radiografía, EKG, ecografía, ¿no? Tratamientos, higienoterapia, tratar patologías suyas. Ya dijimos por qué, ¿no? Ventilación, ¿no? Es la acción por la cual el aire es llevado hacia el exterior, del exterior de los pulmones, especialmente los alveolos, y posteriormente, nuevamente, hasta el exterior. Esa es la ventilación. Es el movimiento de aire que mueve, ¿no? Volumen de aire que entra con cada inspiración y la frecuencia respiratoria, ¿no? Como les decía, ¿qué hacemos nosotros cuando nos falta el oxígeno? Hacemos taquipnia. Taquipnia.
¿no? Por eso que es un reflejo, ¿no? Es un reflejo. Y acá está. A ver chicos, este es nuestro alveolo y este es nuestro capilar. Y este es nuestro capilar preoxigenado y este es nuestro capilar oxigenado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo va a venir esto? Fisiológicamente, ¿por acá o por acá? ¿Azul o rojo? Acá, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es esto, chicos, ¿no? Es decir, ¿cuánto llega la presión la presión venosa de oxígeno? Más o menos en 40. ¿Cuánto llega la presión? Esto es casi igual, ¿no? 45. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuánto es en el alveolo? La presión alveolar de CO2 es en 40 y la presión alveolar de oxígeno es en 104. Finalmente, esto es lo que va a salir. Es esto, ¿no? ¿Para qué? Para que ingrese el CO2, ¿no? Para que ingrese el oxígeno. El oxígeno y finalmente, ¿cuánto va a entrar? El PO2 cambia, ¿no? 104 y la presión alveolar arterial de oxígeno, ¿cuánto sería? 40. Está bien, ¿no? Porque es 40 más menos 4. Entonces, viene la sangre oxigenada, ¿no? Generalmente lo que va a hacer es esto. Sale el CO2 y va a entrar el oxígeno con esta presión alveolar. Entonces, la presión alveolar de oxígeno es 104 y la presión alveolar de CO2 prácticamente, ¿no? es mayor en la parte capilar. Entonces, por ejemplo, preguntas, ¿no? ¿Dónde es mayor en este caso? La presión venosa de CO2, ¿dónde es mayor? ¿En la parte capilar o en la parte alveolar? En la parte capilar. Una pregunta, ¿no? Si me pueden preguntar. La presión alveolar de oxígeno es 104. ¿Es igual a la presión alveolar arterial de oxígeno? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces de acá miren que está acá en 45. Baja un poquito nada más. Está a 40. No es mucho. No es mucho. ¿Ya chicos? Este es el intercambio. ¿Cuál es la función principal del pulmón esto? Esto. El intercambio gaseoso, ¿no? Que botemos CO2 e ingresemos oxígeno. ¿Ya chicos? Muy bien. A ver chicos. ¿Qué evita que este pulmón se colapse? ¿Qué evita? Uno es el surfactante. Muy bien, vamos a ponerlo acá. Surfactante, ya. ¿El surfactante quién los produce, chicos? ¿Qué tipo de hemocitos? Tipo 2. Muy bien. ¿Hay otro tipo? ¿Hay otro tipo de surfactante? El tipo 1, muy bien. Perdón, de hemocitos. ¿Hay otro tipo de hemocito? Tipo 1. ¿Cuál es más abundante? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál es más abundante? Ya cayeron con la pregunta en el examen. El 1. Ah, sí. El 1 es más abundante. 95, 5%. ¿Estamos bien? Ya, así. Entonces, el tipo 2 produce surfactante. ¿Y el tipo 1 funcionalmente es importante? Es importante porque está en la parte, ¿no? de la membrana alveolo-capilar, pero lo más importante son los hemocitos tipo 2. ¿Ya? ¿Desde qué semana se produce esto? ¿No es el 1 no es el menos abundante? No. El 2, revisamos, ¿eh? Si hay dudas, revisamos. El 2 es el más importante, pero es el 5%. El 2 es el más importante, pero es menor. Lo buscamos. Miren, ya. Lo buscamos. Miren, ya me deben un fin de ciclo, un chifa. La consideración, ¿no? Usted pida nomás, doctor. La moto. La motita. Vamos a ver. Ojalá que haya una bonita. Vayamos a la evidencia. Acá está. Junior, ves todo lo que Le quiere. doy un chifa. Junior, su chifa. Me dice otra cosa. Yo lo vi así. ¿Sí lo vieron? Sí. No, pero igual, para que todos salgamos de duda. Doctor Bull. Oye, sí. Ahí sí se ve, Se ve, se ve. Ocupa un 95% Sí. de superficie. Llevan acá un Más importante, ¿cuál es? El 2. El 2, el 95%. Pero el 95% es tipo 1. Y el 5% por lo tanto es tipo 2. Pero ¿cuál es importante el tipo 2 que produce el surfactante? ¿Ya? ¿No está bien? Chicos, ¿mejor sí o no? Mejor, salimos de dudas. Y así todos tenemos muy bien ya. El surfactante. A ver, ¿cuál es el principal componente del surfactante pulmonar?
¿Cuál? Ya, pero ¿qué tipo? ¿Cómo se llama? Fosfolípido, ya. Vamos dándole más. ¿Cómo se llama el nombre? Fosfodilcolina. Así es. Ya, pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es el componente más importante? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la principal función de la parte del surfactante? Es evitar el colapso. Y esto se encuentra en la parte periférica, ¿no? Así, recubre el alveolo. Recubre el alveolo. Ya. Entonces, un efecto importante es el surfactante, que es producido por el neumocito tipo 2. Y a ver, embriología, ¿en qué semana, chicos? 20 a 24. Muy bien, muy bien. Se produce. Pero ¿cuándo ya la producción es viable respiratoriamente en un neonato? Más o menos, ¿no? 30 a 34. Es decir, una cosa es, se produce, escuchen la pregunta, se produce, pero cuando ya su utilidad es importante o ya tenemos mayor funcionalidad, ya es generalmente más adelante, ¿no? Entre las 28 y 34 segundos. Así es. Así ustedes van a ver esto, están llevando en el próximo ciclo de pediatría, ¿no? Exactamente. Los corticoides estimulan la producción de surfactante, por eso que los niñitos se les damos surfactante, ¿ya? Muy bien. Muy bien, seguimos entonces por acá. Ya. Un efecto importante, chicos, entonces es el surfactante. ¿Qué otro efecto es importante para la parte, para el tema respiratorio? A ver, acordemos. Vamos a ver, a ver. A ver, esta es el oxígeno que está acá, en la parte externa, ¿ya? Este es el alveolo.